Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, un episodio en el que, como se pueden imaginar, vamos a hablar prácticamente en exclusiva de esa imputación a José Luis Rodríguez Zapatero, todo lo que sabemos, todo lo que queda por saber. Vamos a hablar con nuestro compañero Pelayo Barro, que por cierto fue uno de los primeros periodistas en investigar esos clientes de las hijas del expresidente. También estará con nosotros Teresa Gómez para hablar del contenido del ordenador del expresidente. Y, cómo no, hay bastante euforia en la UDEF, en el cuerpo que ha sido el encargado de hacer esa investigación minuciosa. Vamos a hablar con Enrique Recio porque consideran que han recuperado un poco el papel que habían perdido en cierto modo como investigadores claves en temas de corrupción. Y por supuesto también vamos a tener un espacio para el deporte y para también temas de sociedad con nuestros compañeros Adrián Ortega y Marina Ochoa. Arrancamos ya. Pelayo Barro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hay que decir, y ustedes seguro que ya lo saben porque son seguidores nuestros, lectores, y saben perfectamente porque este tema de lo que estamos conociendo, de esa imputación de Zapatero es lo nuevo, pero de todo lo que viene atrás y de todos los nombres que están saliendo en estos días, ustedes están ya enterados porque en este periódico precisamente fuimos los primeros en hablar precisamente de análisis relevante de esa empresa y también de hablar de Julio Martínez Martínez y relacionar análisis relevante Julio Martínez Martínez con José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, aquí mi compañero Pelayo hace unos meses, lo recordábamos antes, pueden mirarlo en la hemeroteca, fue cuando fueron esos registros al presunto testaferro del expresidente, el que ya anticipó aquí en Al Tanto ese futuro oscuro, futuro judicial oscuro del expresidente del gobierno socialista. Esta semana, claro, no sé si pensábamos que todo iba a ser tan precipitado, porque finales de mes de mayo, imputado por primera vez en la historia a un expresidente del gobierno, pero todo se está precipitando y la investigación, insistimos, es embrionaria, ¿no? Sí, no nos ha pillado por sorpresa, posiblemente sí, como bien dices, ha sido más rápido de lo esperado. Sabíamos que después de las elecciones andaluzas iba a acelerarse muchas cosas, ¿no? Y sabíamos que en este caso en concreto había algo de Zapatero en el ambiente, lo sabíamos, no sabíamos si iba a ser un informe relacionado con el caso Plus Ultra, además, pero quizás tampoco sabíamos del todo, esperábamos una imputación y un auto tan contundente como el que hemos conocido, ¿no? Pero sí, efectivamente, no nos pilla de sorpresa y sobre todo, pues a los lectores de Objective llevan ya más de un año y medio pues leyendo algunos de los nombres que ahora están en todos los medios, ¿no? Sobre análisis relevante, lo comentábamos, es que esa empresa aquí se ha publicado de los primeros que se publicó información sobre esos movimientos tan extraños y tan sospechosos. Sí, recuerdo que fue en febrero de 2025 cuando aquí en este periódico hablamos precisamente de un misterioso cliente que se llamaba Análisis Relevante, un cliente de la agencia de las hijas de Zapatero, que no lo localizábamos por ningún lado. Era una empresa que ni tenía web. Es curioso porque, claro, cuando tú contratas una agencia de comunicación es para comunicar. Es una empresa que no comunicaba nada, no tenía clientes, ¿no? El paradigma de la empresa de comunicación. No conocíamos absolutamente nada de su actividad y ahí rascando fue cuando explicamos que es una sociedad muy opaca relacionada con una persona que nosotros en ese momento identificamos por sus iniciales, JMM, que es Julio Martínez Martínez, y que tenía 18 sociedades radicadas en una misma nave industrial en Elda, donde siguen. Es decir, toda esta red societaria que opera, digamos, en esta trama Plus Ultra, están en un polígono industrial. Es una cosa que se está contando poco, ¿no? Pero es sorprendente. Contamos también por aquel entonces que 2 de esas sociedades, que ahora sabemos que cobraron de Plus Ultra, se habían creado en la misma urbanización donde veraneaba Zapatero en Vera, en Almería. Casualidades todo. Se lo decíamos siempre aquí, casualidades del perejil de todas las salsas. Ustedes recuerdan que siempre le llamábamos así, porque es que es verdad que los círculos, pues igual que con el tema de Cerdán, Koldo, Ábalos, todo giraba, pues es que con este tema también, al final siempre salía. Sí, y sobre todo, no vamos a decir que fue fácil, pero sí podemos decir que nos lo pusieron a veces un poco en bandeja las hijas de Zapatero, ¿no? Porque creo que le han hecho mucho trabajo a la policía, a los investigadores, porque ellas mismas, no sé con qué motivo, pero presumían bastante de los clientes que tenían cuando
si tú, bueno, pues sabes que te está entrando, por ejemplo, en el caso de Inteligencia Prospectiva, es una empresa que tiene venezolanos detrás, pagó $500,000 por la creación de una web. Entonces, si tú eres consciente de que estás facturando por trabajos simulados, como cree la UDEF, o trabajos sobrevalorados completamente, pues por lo menos ocúltalo, ¿no? No intentes hacer gala de esos trabajos, porque en algún momento te pueden pillar, o alguien puede hacerse preguntas, como hicimos nosotros, y puede llegar a conclusiones sorprendentes. Sobre todo esos clientes que tenía, porque tú has hablado en varias ocasiones y has escrito mucho precisamente sobre esos clientes, que hablamos de análisis relevante, hablamos de Huawei. De es Huawei, que tampoco... hay empresas vinculadas con el exministro Moratinos, con temas de África, hay empresas venezolanas, China tiene una parte importantísima, es decir, digamos que las hijas de Zapatero han hecho un poco transparente esa red que Zapatero se esforzaba en mantener oculta, ¿no? Es un poco, creo que ellas le han jugado un papel igual bastante... ellas, por desconocimiento, si pensaban que esos trabajos no estaban sobrevalorados. Al final, claro, lo que pasa que ustedes y nosotros que estamos un poco en un mercado similar, podemos definir o no que está sobrepagado y que es real. Una web 500.000 euros, pues efectivamente, un trabajo de marketing, un informe, hasta 2 millones de euros, todo lo que se está hablando, pues hombre, por personas que tampoco es que tengan una experiencia. Las hijas de Zapatero son 2 chicas muy jóvenes, con una experiencia tampoco excesivamente dilatada, como para o que justifique esas cantidades de dinero. Claro, una agencia recién nacida prácticamente, con 1 año y medio de experiencia en el mercado, con una CEO al frente, la hija mayor, que tenía en ese momento pues 27 años, y ya tenía en su cartera de clientes a Huawei. O ya tenía, pues esto, a Inteligencia Prospectiva, que dices, bueno, es una empresa que no tiene actividad, no tiene clientes, no tiene nada, pero que pagaba muy bien, como estamos contando, ese $500,000. Entonces, bueno, pues es sorprendente, ¿no? Que pensar que ellas no eran conscientes de que todo esto pues formaba parte de algo mucho más grande, ¿no? Porque no sé, creo que cualquiera que esté en el mundillo entiende que esos no son los precios. Y ellas tienen 7 empleados. Esos empleados también, pues entiendo que habrán visto bastantes cosas que les hayan llamado la atención. Se está hablando mucho estos días y, a ver, la información se va precipitando de precisamente la preocupación de José Luis Rodríguez Zapatero por la posible o más que posible imputación precisamente de sus hijas. Estos tiempos se están dilatando y sí que es verdad que, teniendo en cuenta que las empresas son de sus hijas, mucha gente se pregunta ¿y por qué las hijas todavía no están imputadas en este caso o en esta causa? Yo creo que se está esperando a la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero del próximo 2 de junio, si es el 2 de junio finalmente, y a partir de ahí se sucederán bastantes cosas. Puede que se tomen medidas contra el expresidente, puede que se impute a sus hijas. Veremos si alguien más de su entorno. Estén atentos a lo que vamos a publicar en las próximas horas, porque vamos a dar claves sobre esto que acabo de decir. Y bueno, sobre todo también a conocer las explicaciones que dé Zapatero sobre el incremento patrimonial, ¿no? Ese incremento patrimonial que cuentas tú en The Objective, que precisamente coincide, ¿no?, con esas compras inmobiliarias, coincide más o menos con el dinero que baraja en el informe la UDEF, que podría haber presuntamente ganado a raíz de esas comisiones, esos trabajos, esa mediación con el tema de Plus Ultra y otras cuestiones. Es que es muy curioso el calendario de compras inmobiliarias de los Zapatero, ¿no? Porque si nos remontamos a 2018, en ese año se produce uno de los hitos o uno de los inicios de la carrera lobista a gran escala de Zapatero. Se reúne por encargo de Air Europa con Nicolás Maduro, porque Air Europa tiene una deuda de 200 millones de euros, tiene un 200 millones de euros bloqueados en Venezuela, que tiene que traer de forma urgente porque estaba pasando por un mal momento. Y bueno, pues en Venezuela lo mantenía bloqueado, ¿no? Contratan a Zapatero, Zapatero se va allí, se reúne con Maduro, y Maduro está dispuesto a reunirse con Javier Hidalgo y llegar a una solución, ¿no?
Esto ocurre en 2018, inicia, digamos así, su carrera lobista, y en marzo de 2019 ellos ejercen la opción de compra por 800.000 euros del chalet de lujo que tenían en Valdemarín, aquí en Madrid, en una zona muy exclusiva, un chalet que tiene 4 plantas, que tiene una piscina en la azotea, tiene vistas al skyline de Madrid, tiene un jardín japonés. Es decir, es una casa con ascensor, o sea, es una casa de película. ¿Una mansión? Sí, es una mansión. Entonces esa mansión donde ellos vivían de alquiler, pues la compran en ese marzo de 2019. Y bueno, a partir de ahí pues empieza la tarea del lobista zapatero que conocemos, que estamos viendo en el auto, el cobro de comisiones y demás. Y en 2024 y 2025 se suceden otras 3 compras más. Las 2 hijas se compran un piso muy cerca de Puerta de Hierro, donde además... En plena crisis inmobiliaria con los precios disparadísimos. Efectivamente. Y bueno, una chica de 29 años y otra de 33, que bueno, cada una se compra un piso, ¿no? Les va muy bien en la agencia, ganan mucho dinero, están ganando bastante dinero, vemos de dónde viene ese dinero ahora, y bueno, pues se compran 2 pisos. Paralelamente se compra Zapatero y su mujer una parcela en Puerta de Hierro de 340 metros cuadrados por 700.000 euros, un precio absolutamente loco para el mercado, ¿no? Esas parcelas, yo me acuerdo de hablar con gente del sector inmobiliario en ese momento, cuando dimos la noticia, y me decían, es imposible, no puede ser, no puedes construir no puedes hacerte con una parcela de 340 metros cuadrados por 700.000 euros. Es que es una ganga, es imposible. Entonces yo hablé con el propietario de esa parcela y recuerdo que él me dijo que la parcela que estaba en mal estado, había una edificación que iban a tirar. Yo volví con esos ingredientes al sector inmobiliario y me dijeron, absolutamente imposible, porque además si tiene una edificación ya tiene mucho terreno ganado porque puede construirse una gran casa. Tiempo después, mi compañera Teresa Gómez publicó otra exclusiva que decía que el plan de los Zapatero era construir ahí una vivienda de diseño, de lujo, dentro de la M30, muy cerca de los pisos que se había comprado sus hijas. Es decir, bueno, total, que esas 4 compras inmobiliarias suman 2 millones de euros. Y todo coincide en un momento de tiempo, no en 20 años o en 15 años, cuando uno... No, todo en un periodo de tiempo cortísimo. En la faceta lobista de Zapatero, en la era Sánchez. Es decir, cuando él tiene acceso al gobierno de España, cuando él tiene contactos, puede reunirse con Escrivá, que hoy mismo ha reconocido que se reunió con Zapatero, que puede reunirse con Ábalos, como contamos aquí. Pues es en esos años de labores para las empresas que le pagaban cuando él amasa ese patrimonio de 2 millones de euros, que ahora sabemos por el auto de la UDEF que son los 2 millones de euros que de momento le han localizado como ingresos en sus cuentas corrientes. De momento tiene Zapatero las cuentas bloqueadas, lo ha decretado la Audiencia Nacional, pero es que hay cuestiones clave como, por ejemplo, ahora hablaremos con Teresa Gómez sobre el ordenador de Zapatero, pero hay otros dispositivos, en este caso incautados a la secretaria de toda la vida de Zapatero, que ahí también se espera que haya mucho contenido. Es un poco berlanguiano ya todo, porque claro, o sea, ahora la clave de uno de los casos de blanqueo de capitales con más patas por el mundo, porque aquí está, esto toca a Francia, toca a Suiza, toca a Estados Unidos. Bueno, pues muchas de las respuestas a los interrogantes que plantea esta investigación están en el móvil de Gertrudis, que es la secretaria de toda la vida de Zapatero, que estaba con él en Moncloa. Y es una mujer que, por lo visto, era quien manejaba los hilos, la agenda diaria, las reuniones, los contactos, los mensajes. Es decir, Zapatero no hablaba con la gente directamente, Zapatero hablaba a través de personas, ¿no? Hablaba a través de Julio Martínez, de Cristóbal, que es digamos, el contable. Siempre en las tramas corruptas o en las tramas mafiosas, digamos, siempre hay un contable, ¿no? Sí. La figura del contable. En este caso es una persona que es Cristóbal, es la mano derecha de Julio Martínez, mano derecha de Zapatero también. Y bueno, este hombre, digamos que tenía tal control de los negocios de la trama que cuenta el auto que el CEO de Plus Ultra se reúne con Julio Martínez y con este contable,
y piensa que es una persona de la SEPI, que es un alto directivo de la SEPI, por cómo le habla, ¿no? Con la contundencia que le habla cuando hablan de, pues, del rescate, de cómo conseguirlo y demás. O sea, podemos ver un poco la fortaleza con la que ellos vendían su tráfico de influencias, ¿no? Su potencial tráfico de influencias o su presunto tráfico de influencias. Entonces, esta es la pata importante. Pero todos los secretos que guarda esta trama, como decimos, están en los móviles y en los dispositivos de Gertrudis, que es la secretaria que además el propio juez autoriza a los agentes que van a que la cachen, a que le busquen todos los dispositivos que lleven. Es decir, no sé si esperaban que pudiera intentar llevarse algo del despacho, pero efectivamente ella no está imputada y además ni siquiera está, vamos, o sea, se considera persona ajena a la causa, pero se le da a la policía vía libre para hacer cualquier cosa con tal de extraerle la información que tuviera ella. Esto me recuerda cuando Ábalos estaba en su casa en el registro y ese pendrive que se llevó la chica con la que estaba, tal. Ya vamos a finalizar, Pelayo, porque vamos a hablar de la semana que viene, día clave, pero en principio va a declarar el día 2 de junio. Claro, él nada más que saltó la noticia, el escándalo brutal de esa imputación, esos registros, en todas las portadas y en todos los medios de comunicación. Es verdad que Zapatero fue rápido, mandó un comunicado, aquí lo adelantó nuestra compañera Ketty Garat, un vídeo comunicado diciendo que todo era mentira, que se iba a explicar ante el juez y ante los medios de comunicación. Es verdad que de momento ante los medios de comunicación no se ha explicado. Parece que toda esta estrategia de defensa que ahora está preparando es para hacerlo después de declarar ante el juez, también porque, claro, todo lo que pueda decir siendo imputado en un medio de comunicación puede ir en su contra, ¿no? Es una locura desde el punto de vista del derecho penal que alguien, antes de hablar con el juez, salga a dar una rueda de prensa y explicar cosas que pueden ir en tu contra, ¿no? O sea, el tienes derecho a guardar silencio existe por algo, ¿no? Entonces, es muy interesante que Zapatero pensara en organizar una rueda de prensa y fuera su abogado el que le dijera que no. Y además hay un detalle importante de su abogado, porque ante una causa así, alguien, pues pensaría en contratar a un buen penalista, ¿no? Es decir, por ejemplo, estamos viendo en el juicio de Ábalos, vemos como, por ejemplo, Aldama contrató a Choclán, que es una persona con peso, con mucho peso, con muchos contactos en la fiscalía. Es decir, necesitas a alguien que entienda del derecho penal, ¿no? Bueno, Zapatero ha optado por posiblemente el mayor experto en derecho procesal de España. ¿Qué quiere decir esto? Que la defensa de Zapatero no se va a basar en tumbar las pruebas que haya contra él, sino en tumbar el proceso. Es decir, se va a buscar un poco lo que Ábalos, por ejemplo, también ha intentado, que es anular pruebas, buscar el juicio nulo, es decir, dificultar, ¿no?, la tarea de los investigadores, dilatarlo. Sabemos que es la Audiencia Nacional, está muy bloqueado todo, va para años. Hay mucho todavía pendiente en la Audiencia Nacional, que seguramente vaya antes que todo esto. Pues efectivamente. Tienen mucho trabajo, Pelayo, compañero. Sí. No nos vamos a aburrir. No nos vamos a aburrir. Pues nada, te seguimos leyendo atentamente y, compañero, como siempre, enhorabuena, porque es que la realidad es que esas investigaciones sobre análisis relevante, los socios sospechosos, socios clientes de las hijas de Zapatero, las ha estado contando este señor aquí hace ya muchos meses y ahora están en todos los sitios. Así que, compañero, como siempre, enhorabuena. Gracias. Bueno, y de esos dispositivos de Gertrudis, de la secretaria de toda la vida de Zapatero, que nos comentaba Pelayo Barro, vamos a otro dispositivo importante. Vamos a saludar ya primero a nuestra compañera Teresa Gómez. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Hablábamos con Pelayo hace unos minutos de esos dispositivos importantes, de esos móviles de Gertrudis, de la secretaria de toda la vida de José Luis Rodríguez Zapatero, que los investigadores sospechan que pueden tener muchísima información y muy valiosa. Pero también, tal y como cuentas tú en The Objective esta semana, la policía está buscando en el ordenador de Zapatero pruebas de esa participación, esa posible participación en la trama. Es un portátil que Zapatero, y ahora nos explicas, Teresa, cómo fue todo, entrega voluntariamente. Sí, así es, Rocío.
Los agentes de la UDEF le solicitaron al juez la entrada y registro en el domicilio particular de José Luis Rodríguez Zapatero. El juez determinó que en ese domicilio no se iban a hacer entrada y registro, sí en los otros domicilios de las mercantiles, domicilios fiscales de las empresas investigadas, y en el caso de Zapatero no, porque el juez entendía que durante los últimos meses, desde la detención de su presunto testaferro, Julito Martínez Martínez, pues los medios de comunicación hemos ido informando de sus negocios. Por lo tanto, si él hubiese querido destruir pruebas, ya lo habría hecho, y esa entrada y registro quizá ya no tenía mucho sentido en ese momento procesal. Entonces, lo que le dijeron a los agentes era que le notificara el auto de citación como investigado para el próximo 2 de junio y de imputación, por supuesto, en esta causa. Entonces, lo que hicieron los agentes, como no tenían acceso a poder hacer una entrada y registro ni a incautar ningún material ni ningún dispositivo móvil, lo que hicieron fue solicitarle al presidente del gobierno, expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de manera voluntaria su ordenador portátil. El presidente del gobierno, me dicen fuentes policiales, accedió a la entrega de ese dispositivo y los agentes se lo llevaron. Ahora lo están analizando, aunque creen que posiblemente el expresidente pues formatease y borrase cualquier rastro de ese dispositivo, aunque la unidad de cibernética de la Policía Nacional puede analizar de manera muy exhaustiva el dispositivo y poder incluso hallar documentos que han sido borrados previamente. Por lo tanto, yo creo que será importante saber si se puede recuperar algún documento que previamente haya sido eliminado. Claro, porque ha sido mucho tiempo desde ese finales de año de la detención de Julio Martínez Martínez, pero como comentas en tu información y nos estás diciendo, sí que los investigadores tienen alguna posibilidad de encontrar algo y de saber, entiendo, si se ha formateado o no recientemente, que ahí también está la clave, ¿no? Totalmente, está la clave en saber si se ha formateado, si se ha borrado, pero como bien digo, hay muchos documentos que se borran y se pueden recuperar una vez eliminado. La unidad especializada en delitos telemáticos de la Policía Nacional es una unidad experta precisamente en recuperar ese tipo de archivos y por lo tanto tendremos que ver una vez que se haya analizado ese ordenador si han podido recuperar información que previamente haya sido eliminada. Por lo tanto, por ahora descartar que se pueda encontrar algún tipo de indicio que vincule aún más al expresidente del gobierno con la trama, pese a que ya hay indicios más que suficientes, pues el instructor José Luis Calama, dijo, ¿no?, en su auto que Zapatero era el ideólogo de toda la trama, la persona que daba las órdenes a cada uno de los intervinientes a los que ya previamente les había él impuesto un rol a cada uno de ellos. Por lo tanto, era el cerebro de esa trama presuntamente corrupta que estaría operando para otorgar esos contratos públicos mediante un tráfico de influencia y, por lo tanto, cobrar fondos públicos. Pues muchas gracias, Teresa. Queda ahora por saber esas palabras de Zapatero. Se espera que sean el 2 de junio cuando ha sido citado, pero ya saben ustedes que el abogado del expresidente estudia pedir un aplazamiento de esa declaración, así que lo veremos, lo contaremos y os seguimos leyendo. Teresa, muchas gracias, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Saludamos ya a Enrique Recio. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Bueno, pues después de contar todo lo que ha sucedido, esa imputación de Zapatero, todo esto viene detrás de un informe, de un trabajo muy exhaustivo, de una investigación muy exhaustiva de un grupo, de la UDEF. Un grupo que venía desde hace tiempo, estando señalado, sintiéndose con cierto descrédito por algunas circunstancias. Y claro, esto parece que puede ser un punto de inflexión por varias cuestiones y en primer lugar por sobre todo la absoluta discreción con la que se ha podido llevar todo esto.
que es el trabajo que tiene que hacer la policía judicial, ¿no? Porque es policía judicial y ellos trabajan bajo las órdenes, recordemos, de la Fiscalía y de los jueces. Sí, o sea, la unidad de delincuencia económica fiscal, la unidad central, ¿no?, de la Policía Nacional, que está aquí en Madrid, llevaba unos años, digamos, sin que le cayese ningún caso de estos mediáticos, pues no sé, de estos que leemos en los periódicos, en la prensa, y bueno, pues todo ha ido un poco para la UCO, ¿no?, para la Unidad Central Operativa. Todos los casos de corrupción que afectan al gobierno pues se han ido para ahí, pero bueno, es que al final es una decisión normalmente de los jueces también, a no ser que una investigación parta de la propia fuerza de seguridad. Son fiscales o son jueces los que deciden a qué cuerpo de seguridad, a qué unidad de élite contra la corrupción pues eso, enviar esa investigación o ordenar que se investigue. El resumen es que están eufóricos porque creen que esto es un punto de inflexión, como has dicho, para recuperar esa primera línea contra la corrupción política que han venido perdiendo estos años, porque, oye, la UDEF investigó Gürtel, investigó el caso PDVSA, investigó la trama de Tito Berni, o sea, ha estado detrás de casos muy gordos y tiene unos profesionales buenísimos y, claro, esto ha servido un poco como para ganar aliento y para recuperar aliento y para decir que, pues para que la gente vuelva, en fin, para que vuelvan a estar en el centro del tablero, ¿no? Donde siempre tendrían que haber estado, porque bueno, sentían ese cierto desgaste de... Sí, pues, no eso es, había un poco de desgaste, pero más pues eso, por las críticas que partían de fuera. También se criticaba un poco pues al jefe que había allí desde 2022, el comisario jefe de la UDEF Central, como que estaba intentando, como que se enorgullecía un poco de esquivar casos que, bueno, pues que podrían poner en entredicho su relación con altas esferas, tal, pero bueno, oye, lo cierto es que ahí sigue estando el mismo responsable y la investigación pues efectivamente ha sido exhaustiva y correcta y buenísima, y todo lo que queda por delante, porque ahora se ha levantado el secreto de sumario, pero bueno, me imagino que el juez irá pidiendo más informes a la UDEF. Además también los sindicatos, ¿no?, también han celebrado la actuación, ¿no?, evidentemente la imputación, o sea, han celebrado pues el haber hecho su trabajo de la manera correcta y han salido en defensa de los que han venido a deslizar el tema del lawfare, a criticar la actuación de la UDEF, como si ellos trabajasen por su cuenta, como decías, eligiendo a quién investigan. Ellos simplemente cumplen órdenes. Pues al final ha pasado un poco pues lo que pasó en su momento con los informes de la UCO y cuando salieron también determinadas personas próximas al gobierno o al Partido Socialista a intentar desprestigiar no solo la investigación, sino a los propios investigadores, ¿no?, diciendo pues eso, que si hay relaciones con tal, que si hay relaciones, pues lo que han hecho los sindicatos, como ocurrió en su día con las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, ha sido defender a la profesionalidad de sus compañeros, y también celebran, aunque no tan de manera tan pública, de que al final, ostras, es la primera vez que se imputa a un expresidente del gobierno. O sea, es un golpe, es una investigación muy fuerte y claro, al final el prestigio que se lleva la unidad y la unidad y el cuerpo, ¿no?, porque estar detrás de esa investigación pues es algo muy top a nivel policial. Precisamente pues ese carácter histórico y trascendental y de importancia máxima, de máxima relevancia que tiene este caso, por lo que comentas, por esa imputación por primera vez en la historia de la democracia a un expresidente del gobierno, claro, es llamativo y es muy relevante el papel en este caso de la Fiscalía, que aunque es lo lógico, que hay que guardar la discreción en todo tipo de investigaciones, desgraciadamente no siempre se ha producido así, y una de las órdenes, ¿no, Enrique?, fue directamente, oye, a los investigadores no se comunica con superiores. Eso es, pero esto yo creo que no fue tanto por desconfianza en la propia, bueno, a ver, en los propios investigadores no, si más en la gente que había por arriba, exacto, superior, la jerarquía, ¿no?, superior, más superior, porque es verdad que cuando hubo esa primera fase, cuando explotó esa primera fase de la operación con la detención del presidente, del dueño de Plus Ultra, de Julito Martínez, ¿no?, del que se conoce como testaferro de Zapatero, pues ahí hubo una sucesión de cosas un poco extrañas, de que antes de la detención de Julito se reuniese con Zapatero en el Pardo, que si luego Plus Ultra podía haber eliminado cierta documentación antes de que explotase la operación y que se les detuviese. Entonces, bueno, pues eso levantó un poco suspicacias en la Fiscalía. Entonces lo que se decidió es que
la comunicación de información fuese totalmente vertical de los investigadores a la Fiscalía, sin pasar por los superiores policiales en ningún momento. O sea, del jefe de ese grupo de investigación a los investigadores, y de ahí para la Fiscalía y el juez instructor, para que no hubiese ningún tipo de contaminación ni fuga de información ni nada al respecto. Bueno, esto, como hemos comentado anteriormente con Pelayo, está en una fase absolutamente embrionaria también en esa investigación, así que a esa Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, a esa UDEF, le queda sin duda mucho trabajo por delante. Le queda mucho por delante, sí. Lo seguiremos contando. Enrique, como siempre, gracias. Gracias, Lucía. Vamos ya con los deportes. Adrián Ortega, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Rocío? Hoy del Chelsea. Hoy venimos de azul, con el fondito también, porque, bueno, Xabi Alonso vuelve a los banquillos. Se anunció que... No ha sido su año, pero bueno... No ha sido su año, pero bueno, se ha tirado 5 meses trabajando en el Madrid, le echaron básicamente y un par de meses de descanso, y pues a partir de la próxima temporada entrenará al Chelsea otra vez. Bueno, claro, él ya salió de allí. ¿Qué esperamos de esta nueva etapa? Bueno, yo creo que el Chelsea le hace falta una buena remodelación, porque no ha sido tampoco su temporada. De hecho, ha acabado fatal, que no ganaba ni un partido prácticamente. Y bueno, yo creo que lo que intentará el Chelsea, pues no sé si Xabi Alonso intentará cambiar su modelo de comprar jugadores, pero no hace más que comprar y ceder a todos los lados, y quedarse solo con los que tiene. Bueno, pues será volver a lo más alto, como ha hecho el Arsenal, que ha ganado 22 años después la Premier League. Entonces, bueno, pues a la gente le gusta que Xabi Alonso vuelva a los banquillos, yo creo. Sí, bueno, está bien. Además, siempre ver a entrenadores españoles triunfando y estando en banquillos de equipos y clubes tan importantes como en este caso es el Chelsea. Y vamos a hablar del Madrid, porque claro, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, que el 23 de mayo acaba para presentar las candidaturas. El plazo de candidaturas, de momento, mucho se ha hablado, mucho se ha rumoreado, pero oficial, no se ha hecho ninguna candidatura más allá de la de Florentino y todo su equipo directivo. Pues nada, Enrique Riquelme, pues eso, se sigue, bueno, esta semana se ha dado mucho, se le ha visto mucho, y pues bueno, parece ser que sí que se va a presentar, parece ser. Falta que, bueno, es que el tema del papeleo de avales y tal, pues es bastante, bueno, no complicado, pero bueno, que se tarda un poco en llevar a cabo. Y bueno, pues parece ser que tendremos un rival para Florentino. Entonces, si habrá elecciones 26 años después, si no tengo mal entendido, más de 20 años después que no había elecciones porque no había otro contrincante. Ha habido elecciones, pero no con contrincante, claramente, como has dicho. Entonces, bueno, pues será desde aquel año que Florentino tenga pues un rival para estas elecciones. Hay que decir que Riquelme ha asumido protagonismo esta semana, se le ha visto más en medios, evidentemente, de lo que tenía un perfil más bien bajo, y los medios, pues como estaba en plena actualidad, pues hemos ido a preguntarle y a saber qué opina, pero es que también pues ha tenido mucha actualidad con todo el tema que llevamos comentando, ya saben ustedes, de Zapatero. De hecho, lo contamos aquí en nuestro periódico, nuestro compañero Antonio Rodríguez habló, y Javier Leal, de esa primera dimisión por el caso Zapatero, que precisamente se produjo, pues el ex CEO de Aldesa, ya saben, abandonó el consejo de Cox, que es la empresa de Riquelme. Justo el día después de todo el estallido por el caso Zapatero, yo creo que ya lo podemos llamar, pues a media mañana salió esta noticia que acabas de mencionar. Bueno, sorprendente, yo creo que a él no le afecta mucho como tal. Sí que es verdad que aunque sea su empresa y su nombre, yo creo que no le afecta mucho. Y bueno, veremos a ver, porque sí que es verdad que, como has dicho, se le ha visto mucho, sobre todo en el estreno del documental de Nadal, que ha sido esta semana también. Y bueno, pues veremos a ver qué sucede hasta este sábado, que es cuando, incluyendo el mismo sábado, se pueden anunciar candidaturas. Ahí es interesante también la figura de Nadal, que también ha tenido incluso que salir a hablar, porque Nadal está con Florentino, ahora mismo tiene un puesto en la fundación del Real Madrid, si no me equivoco también. Pero claro, también se le ha relacionado hoy mucho con Riquelme. Sí, tuvo que poner un tuit de que, bueno, que pues está en otros proyectos, como podemos ver en Netflix, o también se la ha visto en la Fórmula 1, en varios torneos de tenis. Entonces, bueno, yo creo que Nadal está ahora mismo que no está contemplándose ni presentarse él mismo ni presentarse con Riquelme. Yo creo que está en otros
temas que le tienen mayor preocupación, como sobre todo pues eso, que su documental está en su academia en Mallorca, si no me equivoco, bastante ocupado como para presentarse ahora mismo a las elecciones del Madrid. Bueno, veremos qué ocurre. Desde luego, máxima atención y expectación porque, oye, si al final hay elecciones es que es una noticia... es como unas elecciones nacionales, claro, prácticamente. Total, o sea, esto paraliza el país. O sea, esto sí, es la noticia. Con el Mundial, pues es la noticia ahora mismo del momento. Y hay más noticias porque, bueno, no todo queda en el fútbol masculino. Hay que comentar esa final, ¿no?, de la Champions femenina también. Este sábado se enfrenta el Barcelona con el Olympique de Lyon femenino, la Champions. Veremos a ver si puede seguir consiguiendo títulos, que es un imparable este equipo femenino culé. Y pues bueno, veremos a ver qué sucede. Yo creo que, bueno, el Lyon puede sorprender, pero yo creo que el Barça, la verdad que lleva demostrando un buen año sólido, como siempre. La verdad que es un orgullo tener un equipazo femenino, en fútbol femenino, como es el Barça, que ahora mismo lo está ganando prácticamente todo. Y con entrenadores españoles otra vez. Con entrenadores españoles. No nos olvidemos. Sí, la verdad que, bueno, no sé exactamente ahora el título del número de Champions que tendrían, pero bueno, la verdad que es un equipo súper laureado con Alessia Putellas y Aitana y Catacol, que, bueno, que se van a la selección española también. Y luego ganando ellas balones de oro. Balones de oro, claro, la Liga, la Copa de la Reina, bueno, que están en otro año en el que, bueno, pues eso, que siguen enrachadas y, bueno, veremos a ver si lo pueden culminar. Como también lo ha hecho Unai Emery también de la Europa League, también no nos olvidamos. Sí, entonces, bueno, veremos a ver qué puede suceder este fin de semana. Veremos. Y bueno, hemos hablado antes de Nadal por volver un poco también a tenis, Alcaraz, ¿no? Alcaraz pues nada, se lesionó en el Godó de Barcelona, no estuvo en Madrid, no va a Roland Garros, no va a Roma y tampoco va a estar en Wimbledon. Esas lesiones, la verdad que... Duro año por la lesión, duro año porque al final solo acaba ganado Australia. Podría parecerse de que podría ser el año que quizá ganase todos los Grand Slam, pero bueno, pues una lesión que puede pasar a cualquier persona, y más cuando eres deportista profesional, pues bueno, pues lo va a mantener alejado de todas las pistas de tenis de momento hasta nuevo aviso. Pues Adri, muchas gracias. Seguimos contando porque también el deporte, como ven, está que arde. Gracias. Sí. Gracias. Marina Ochoa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Vamos a abrir para finalizar al tanto este episodio de hoy, pues con una noticia que, bueno, podría ser de corazón, de sociedad, pero es que no lo es, trasciende a todo eso. Es una noticia de tribunales, una noticia de empresas, porque afecta a una de las principales empresas de este país, a la Textil Mango. Ya saben, es una noticia de nacional. Es una noticia que lo tiene todo, tiene todos los complementos para pues estar en primera plana, como ha estado de todos los periódicos, tanto digitales, escritos como en televisiones y radios, porque es que la verdad que el contenido y lo que ha ocurrido esta semana y ese giro con la detención del hijo del fundador de Mango, ya saben, Jonathan Andy, que estos días pues acusado de presunto homicidio de la muerte de su padre, pues es que ha dado la vuelta al mundo, o sea, es noticia en todo el mundo, Marina. Sí, bueno, como bien dices, el pasado martes por la mañana, además coincidiendo con una mañana convulsa que tuvimos, detuvieron a Jonathan Andy después de una investigación de los Mossos que ya lleva 1 año y medio de investigación por la muerte de su padre, que bueno, que recordemos que Isaac Andy, que era el dueño de Mango, tuvo un accidente en Collbató, en una montaña de Barcelona, que se cayó caminando, haciendo una ruta de senderismo, que la verdad que él era bastante habitual de hacer ese tipo de actividades, cayó por una ladera y el único testigo que había en ese momento era su hijo Jonathan Andy, que la verdad que estuvo siempre en el foco de los Mossos porque dio unas versiones contradictorias sobre lo que había pasado. Entonces, bueno, en esas versiones contradictorias es lo que se basa un poco, lo que se basó la jueza para detenerlo el pasado martes, y la verdad que es que en esta semana hemos ido conociendo un poco las pistas y los datos en los que se han apoyado los investigadores en este tiempo, y la verdad que son bastante demoledores, hacen un retrato bastante duro de cómo es Jonathan Andy, sobre todo de la relación que mantenía con su padre, que parece ser que no estaba pasando
por su mejor momento, aunque el propio Jonathan dice que sí que estaban un poco mejor, que eso era cosa del pasado, de 2018, que ahora había mejorado un poco, pero la verdad que hace un retrato de él que, bueno, dicen que estaba obsesionado con el dinero, que era una persona, un chantajista emocional. O sea, claro, es todo un poco duro para él, sobre todo. Contradicciones, Marina, y además, bueno, cuestiones que durante el suceso y la propia investigación inicial, yo creo que los investigadores y, bueno, al final todo el que más o menos leyese un poco la información sobre esa historia generaba muchas incógnitas como pues lo que has comentado. Isaac era un experto en ese tipo de caminos y en ese tipo de actividades de senderismo y en esa zona. Además también el hijo pues le dijo a uno de los guardaespaldas, oye, mantente alejado porque tengo que conversar con mi padre. Son muchas cuestiones las que llevan al juez a tomar esta decisión. Está en libertad, pagó esa fianza de 1 millón de euros que le decretó. Tardó 20 minutos. Tiene una fortuna que ahora nos cuenta, su situación, es multimillonario. Esta persona es multimillonaria. Pero vamos a esas contradicciones que figuran en el auto porque son muchas. Mira, el auto se apoya en siete pilares fundamentales que explican un poco lo que te comentaba la detención. El primero de ello tiene que ver con las contradicciones, sobre todo cuando el propio Jonathan llama a los servicios de emergencia, porque en un primer momento los servicios de emergencia cuenta que su padre iba delante de él, que él iba justo delante de su padre, que su padre iba un poco más atrás, que se paró a tomar una fotografía y que en ese momento cayó accidentalmente por esta montaña. Luego, claro, cuando los Mossos ya le toman declaración, luego dice que no, que es que su padre iban juntos, pero que de repente se detuvo. O sea, ha habido distintas contradicciones que ahí los Mossos dijeron, aquí hay algo que falla. Distintas versiones, que es lo que siempre suele hacer pues sospechar a los investigadores en cualquier caso de estos. Respecto a esto, el propio Jonathan Andic ha comentado que no tiene ningún problema de volver ante la jueza y volver a explicar otra vez esas contradicciones y por qué se produjeron, que él dice que, bueno, que fue cosa de hace mucho tiempo, que no se acuerda concretamente qué pasó. Bueno, él ha intentado pues eso, justificarse un poco en esas contradicciones. Luego también, que me parece interesante, los Mossos señalan que justo antes de que se produjera el accidente, Jonathan había estado hasta en 3 ocasiones en la zona de donde se produjo la caída, y eso también pues, le pareció curioso a los Mossos que justamente su teléfono y el GPS del coche le situaran ahí. Y luego también un problemilla que tuvo con el teléfono móvil, que resulta que pues unos 4 meses después de la muerte de Isaac Andic, Jonathan cambió de terminal, borró todo lo que tenía en su terminal antiguo y además se perdió en un viaje que hizo express a Ecuador. Un día para otro hizo un viaje y ahí se perdió el móvil. Todo cosas, sí, muy extrañas, ¿no? Sí. Sospechosas al final para la investigación. ¿En qué más cuestiones se apoya, Marina? También en la autopsia, porque el propio, como te estaba contando, el propio Jonathan dice que hizo una fotografía a su padre y que allí se cayó. La autopsia reveló que el móvil que apareció destrozado lo tenía en un bolsillo, o sea que no podía ser que se cayera haciendo una fotografía porque lo tenía guardado en el bolsillo, y además que la caída se había producido como si fuera un tobogán. O sea, no como si él hubiera dado un tropezón y se hubiera intentado agarrar algo, sino como si se hubiera caído. Y luego también, que esto lo contó Maika Navarro en La Vanguardia, vieron que las huellas que había justamente antes de caer eran unas huellas que parecían que habían sido hechas a propósito. O sea, no era un resbalón, sino eran unas huellas que alguien había pisado insistentemente, pues eso, para demostrar que como que hubiera habido un tropiezo. Muchas cuestiones, veremos en qué queda esta situación. Desde luego es un caso, una noticia que es que tiene todos los ingredientes para ocupar titulares durante día tras día de todos los periódicos. Pero es que además es que hablamos de una empresa importantísima, de las textiles más importantes de este país después de Inditex. Está Grupo Tendam, está Mango y está Inditex, una empresa internacional. Lo que pasa que la empresa sí que es verdad que ha sabido afrontar una situación tan complicada como la muerte en estas extrañas circunstancias de su fundador y de su dueño, una persona además muy querida en todo el entorno empresarial, en todo el círculo catalán, pero en todo el entorno empresarial de España. Ha sabido separar la situación, ha seguido creciendo y aumentando negocio y beneficio, como también ha seguido aumentando pues su patrimonio.
Jonathan, el hijo sospechoso, que no está con una mano delante y una detrás, precisamente. Nunca lo ha estado. Una de las cosas que también cuentan los Mossos y la jueza lo redacta en ese auto, es que la relación entre ellos había cambiado un poco cuando Jonathan Andic toma las riendas de Mango hace como unos 10 años, y en ese momento cambia un poco la relación, porque Isaac Andic se da cuenta como que hay no firman su mejor año en datos económicos. Entonces cuenta que su padre, además, unos meses antes de morir, le dice que está pensando en crear una fundación para personas sin hogar, en la que va a invertir parte de su fortuna. Es que la fortuna de Isaac Andic era y sigue siendo una de las mayores fortunas de nuestro país. O sea, a su muerte tenía 2.400 millones de euros, está valorada su fortuna, era el hombre más rico de Cataluña y la quinta fortuna más grande de España. O sea, estamos hablando una de... pasta. Claro, estamos hablando... colecciones de arte, superyates... no de ricos, estamos hablando de súper ricos. Un avión privado, el más caro de mercado, o sea, 60 millones de avión privado, que ahora utiliza su hijo. Entonces, se ha hablado mucho de cómo se repartió la herencia, de qué fortuna tiene ahora Jonathan Andic. Jonathan Andic ya no lidera la parte de Mango Men, que es la parte que llevaba antes, ahora ya está más metido en el consejo de administración, y sí que es cierto que lo que hace ahora es gestionar un poco el patrimonio familiar. Sus hijas, Sara y Judith, las hermanas de Jonathan, sí que tienen presencia dentro de Mango, pero pues los tres se encargan un poco de eso, de seguir la estela de su padre. Jonathan no metido tanto en la empresa, pero sí gestionando un poco pues el dinero, la herencia que Isaac Andic lo dejó distribuido en 3 partes iguales para sus 3 hijos. A partir de ahora, Marina, pues bueno, esa situación legal se complica, le han retirado el pasaporte, no puede salir de nuestro país, la fianza esa millonaria de la que hemos hablado, 1 millón de euros por la que estuvo apenas 20 minutos detenido. Claro, el auto de libertad provisional bajo fianza es demoledor, no hay ninguna prueba concluyente, pero el cúmulo de indicios, que era lo que estábamos comentando, pues complica y mucho el futuro y el presente del actual vicepresidente de Mango, y todo esto también la repercusión que puede tener para la marca, que de momento ha conseguido salvar esta situación, pero que veremos en qué queda todo esto. Sí, la familia ha insistido, la familia que está evidentemente, aunque ellos quieran desligarlo de Mango, forman parte fundamental de Mango, han defendido en todo momento la inocencia de Jonathan Andic, ha dicho que confían 100% en él, confían en que es 100% inocente. Entonces, han querido desligarse un poco, pero parece ser que de alguna manera u otra, por lo menos en la vida de Jonathan Andic, le va a influir. Además, hay que recordar que Jonathan Andic está casado con una influencer. Y es padre, ha sido padre hace tampoco no mucho tiempo, ¿no? Fue padre 9 meses, justamente después del accidente. Pues Marina Ochoa, como siempre, muchas gracias. Seguiremos muy pendientes de este tema, porque desde luego es que tiene todos los ingredientes para estar en primera plana y ser pues una de las noticias más interesantes y que se siguen con más interés, tanto en los periódicos digitales como el nuestro, como en las televisiones y en las radios. Gracias también a todos ustedes. Ya saben, pueden encontrarnos en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, en su plataforma favorita de podcast. Gracias.